Los 18 meses de silencio, cuando el espejo dejó de mentir. Del rincón invisible al centro de su propia vida. El viaje de un hombre que se cansó de ser el chiste. ¿Tienes tu café listo? Bienvenido a Un Café, una historia. El rincón donde las vidas se convierten en relatos y los silencios en las armas más poderosas. Donde quiera que nos escuches, en el coche camino al trabajo, en casa mientras cocinas, o en ese momento robado al día para respirar, hoy quiero llevarte a una oficina gris de Madrid, donde un hombre llamado Alex estaba a punto de demostrar que las etiquetas que nos ponen solo tienen el poder que nosotros les damos. Si esta historia de transformación te atrapa, ayúdanos a seguir creando estos espacios de compañía. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia y déjanos tu me gusta. Ese pequeño gesto que nos dice, sigue contando. Ahora coge tu taza, acomódate donde estés y comencemos con los 18 meses de silencio. Mi mundo durante años fue una jaula de cristal. Desde mi mesa en el rincón más alejado de aquella oficina de Madrid, podía ver la vida pasar allá abajo en la calle, pero yo formaba parte del mobiliario, otro elemento más del paisaje gris de escritorios y pantallas. Era Alex, el de la última mesa, el gordito. Y esa no era solo una descripción física, era un papel que me habían asignado en la obra de teatro absurda que era aquella empresa, y que, con los años, yo mismo había aprendido a interpretar a la perfección hasta creerme el personaje. Era el chiste recurrente, el que siempre estaba disponible para traer los donuts para el café de las 10, el que cargaba con las cajas de documentos pesadas mientras alguien comentaba con una risita, «Menos mal que tenemos a Alex para la faena dura». Ponía la sonrisa bonachona, la que se supone que debía tener el gordito simpático, cuando en realidad lo que quería era gritar, o simplemente desaparecer. Había construido toda una personalidad alrededor de la expectativa baja de los demás. La comida se convirtió en mi refugio y mi condena. Los bocadillos a escondidas en el baño, los dulces que compraba para el equipo buscando un poco de gratitud. Cada caloría era un ladrillo más en el muro que me separaba del respeto. Me compraba camisas de tallas grandes, no buscando comodidad, sino usándolas como un escudo, como una tienda de campaña de tela que ocultara el territorio de mi vergüenza. Creía de manera ingenua que si entre más tela me cubría, menos visible sería mi existencia, menos blanco sería para sus comentarios. Pero era al revés. La ropa holgada solo servía como un cartel luminoso que gritaba «Aquí hay alguien que quiere esconderse». Me había convertido en mi propia profecía autocumplida. Si ellos esperaban un chiste, yo me aseguraba de ser el chiste perfecto con mi sola presencia, con mi silencio cómplice, con mi aceptación sumisa de ser el último en ser consultado, el primero en ser descartado para cualquier proyecto importante. La resignación se había instalado en mí como un hueso mal curado, y cada risa a mi costa, cada palmada en la espalda que era más una muestra de lástima que de camaradería, era solo el eco de mi propia rendición. Incluso en casa, frente al espejo, ya no me veía a mí mismo. Veía la caricatura que ellos veían. Aquella oficina no era solo mi lugar de trabajo, era el escenario donde diariamente representaba la tragicomedia de mi propia insignificancia. Y el aire que respiraba estaba viciado por la condescendencia de quienes me rodeaban. Me había acostumbrado tanto a la penumbra que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía la luz del sol directa en la piel. Era un fantasma con sobrepeso en un mundo de personas reales, y mi mayor talento era pasar desapercibido, incluso para mí mismo. Recuerdo que era un martes. Los martes siempre tenían un sabor particular en la oficina. Esa extraña mezcla entre la pereza del lunes que se resistía a morir y la ansiedad de una semana que parecía no avanzar. Aquel día en particular, sin embargo, el aire estaba cargado con una energía diferente. Había un proyecto de logística importante en marcha, uno de esos que podía definir trayectorias profesionales, y aunque mi rol oficial era el de un espectador,
una parte de mí, una voz diminuta y enterrada muy dentro de mi pecho, creía que podía aportar algo. Durante días había estado observando los flujos de trabajo, los cuellos de botella, y en mi mente se había formado una idea, una solución elegante a un problema que todos parecían ignorar. Armándome de un valor que no sabía que aún conservaba, decidí que iba a hablar. Iba a dirigirme a la cocina, donde estaban dos de los responsables del proyecto, Roberto y David, y les expondría mi idea. Iba a pedirles que por una vez me vieran no como el gordito simpático, sino como un profesional. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo, ensayando mentalmente las palabras, pero la vida, a menudo, te da lecciones en lugar de oportunidades. Me detuve en la puerta de la cocina. Mi nombre flotando en el aire me paralizó. Y entonces escuché las palabras. Las palabras que no solo atravesaron el ruido de la cafetera, sino que atravesaron años de autoengaño y se clavaron en lo más profundo de mi ser. Alex para el proyecto. Nah, si ese cerdo ni siquiera puede organizar su propia vida, menos una cadena de suministro. La voz de Roberto era clara, desprovista de malicia, lo que la hacía 1000 veces más letal. No había odio en su tono, solo la fría, dura e incuestionable certeza de mi incompetencia. No fue el insulto lo que me derrumbó, fue la naturalidad con la que descartaban mi humanidad, reduciéndome de un ser complejo con ideas a una simple caricatura, a una etiqueta pegajosa que ahora sentía que me cubría por completo. En ese instante, toda la armadura que había construido durante años se hizo añicos. Sentí como si el suelo cediera bajo mis pies. Un calor repentino, vergonzoso, me subió por el cuello hasta enrojecer mis mejillas, y la sangre empezó a latir con un ritmo frenético y doloroso en mi frente. No entré en la cocina. Mi cuerpo, sabio en su supervivencia, dio media vuelta antes de que mi mente pudiera procesar la orden. Caminé como un autómata hacia el baño, el refugio de los derrotados. Al cerrar la puerta del cubículo detrás de mí, el mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el zumbido sordo de la ventilación y el eco de aquellas palabras que resonaban en un bucle infinito dentro de mi cráneo. Me apoyé en el lavabo, las manos temblorosas sobre la fría porcelana, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me obligué a mirarme realmente en el espejo. No fue una mirada fugaz, fue una confrontación. Y lo que vi no fue la persona simpática que creía ser. Vi la etiqueta, vi al cerdo. Vi los ojos apagados, la postura encorvada, la grasa que se acumulaba en mi rostro como un testigo mudo de mi derrota. Y en ese instante preciso, algo se quebró dentro de mí. No fue un quebranto triste, sino liberador, como el cristal de una ventana que se rompe para dejar entrar el aire fresco de una tormenta. La rabia, un sentimiento que había mantenido a raya durante años, no se transformó en lágrimas autocompasivas. En cambio, se solidificó, se compactó en una determinación fría, silenciosa y peligrosa. Esa noche, en la soledad de mi piso, con la ciudad brillando indiferente tras la ventana, no me derrumbé sobre el sofá. Me senté a la mesa de la cocina, con un cuaderno virgen y un bolígrafo, bajo la luz cruda de la lámpara, y tracé un plan. No era un plan de mejora, era un plan de guerra. Mi venganza no sería un grito en la oficina, ni una confrontación vacía. Sería una transformación tan radical, tan completa, que mi antigua versión se volvería irreconocible, un fantasma del que nadie recordaría su nombre. Esa noche, bajo la luz ámbar de mi lámpara de escritorio, el cuaderno se convirtió en un campo de batalla. No era una lista de propósitos, era un plan estratégico meticuloso, casi obsesivo. Lo primero que entendí fue que cualquier cambio visible despertaría sospechas, y las sospechas generarían burlas, y las burlas podrían quebrar mi frágil determinación. Por eso, la primera y más crucial regla fue el silencio. Me convertiría en un fantasma dentro de la oficina.
Seguiría siendo el Alex de siempre, con sus camisas de cuadros, que ahora me parecían mortajas, con su sonrisa ligeramente torcida, que era más una mueca de resignación que de alegría. Aprendería a reír en el tono exacto, a sentir con la misma frecuencia, a cargar con las cajas de donuts con la misma falsa jovialidad. Sería un espía en mi propia vida, un agente encubierto cuya misión era destruir al personaje que interpretaba desde dentro. Pero fuera de esas paredes grises, en la intimidad de mi transformación, me convertiría en alguien más. Dividí mi ofensiva en 3 frentes de batalla, 3 pilares que sostendrían al nuevo hombre, que emergería de las cenizas del antiguo. El primer frente era mi cuerpo, ese territorio abandonado, ese saco de carne que había usado como escudo y como basurero emocional. Tenía que reconquistarlo, pulirlo, fortalecerlo. No se trataba solo de estética. Se trataba de convertirme en un lugar habitable para mí mismo. El segundo frente era mi mente. La había alimentado con basura, con distracciones infinitas, con el ruido de las redes sociales y la telebasura, para no escuchar su silencio aterrador. Iba a convertirla en un arsenal. Iba a llenarla de conocimiento, de estrategia, de la frialdad del acero intelectual. Y el tercer frente era mi profesión. Iba a estudiar logística no como un empleado, sino como un general estudia un mapa de guerra. Iba a volverme imbatible, tan experto que mi valía fuera tan evidente como la luz del día, hasta para los más ciegos. Esa noche, el olor a tinta nueva y la textura áspera del papel se me quedaron grabados. No estaba escribiendo un plan, estaba escribiendo un nuevo destino, línea a línea, en la quietud expectante de la madrugada. Al día siguiente, el despertador no sonó, estalló. Eran las 5:05 de la mañana, y su timbre agudo cortó el sueño como un cuchillo. Mi cuerpo, aún habitado por el Alex antiguo, suplicaba por 5 minutos más, por la calidez del edredón, por la inconsciencia que me protegía de lo que tenía que hacer. La habitación estaba impregnada de esa oscuridad densa y azulada que precede al amanecer, y el aire frío se colaba por la ventana formando pequeños fantasmas de vaho con cada respiración. Cada célula de mi ser se rebelaba. Pero entonces, como un relámpago en la penumbra, la palabra cerdo cruzó mi mente. No como un insulto, sino como un latigazo. Ya no era lo que ellos me llamaban, era lo que yo elegiría no ser. Vestirme fue un acto mecánico. Las zapatillas pesaban como losas. El forro polar me pareció ridículamente fino contra el frío que me esperaba. Al salir a la calle, el impacto fue físico. Una bocanada de aire gélido me quemó los pulmones. Madrid estaba muda y vacía, alumbrada solo por la luz anaranjada y espectral de las farolas que se perdía en la negrura del cielo. Los primeros pasos fueron una tortura. Cada pisada contra el asfalto resonaba como un martillazo en mis rodillas. Sentía el peso de mi cuerpo de una manera nueva y brutal, como si arrastrara un lastre de vergüenza y derrotas pasadas. La tentación de darme la vuelta era un murmullo constante y seductor. Pero entonces, en medio de la agonía, encontré un ritmo. El sonido de mi respiración, cada vez más profunda, se sincronizó con mis pasos. Empecé a notar los detalles de la ciudad dormida. El barrendero que me saludó con un gesto cansado. El olor a pan recién hecho que empezaba a escapar de una tahona. El primer pájaro que rompía el silencio con un trino tímido. Esas mañanas, en la soledad más absoluta, se convirtieron en mi refugio sagrado. El dolor físico, lejos de ser un enemigo, se transformó en un mantra, en un ritual de purificación. Era el precio por mi libertad, y con cada paso, con cada gota de sudor que se enfriaba en mi frente, sentía que estaba pagando la deuda que tenía conmigo mismo. La calle ya no era un camino, era un confesionario, y yo, con mis zapatillas gastadas y mi corazón a galope, era tanto el pecador como el sacerdote. Si las mañanas eran mi batalla contra la gravedad y la pereza, los domingos se convirtieron en mi laboratorio de alquimia personal. Antes, el domingo olía a café tardío, a periódico desplegado y a la comodidad pegajosa de la procrastinación. Ahora,
Olía a detergente, a plástico de tuppers nuevos y al aroma limpio y austero del pollo a la plancha y el brócoli al vapor. Mi cocina, antes un lugar de encuentro fugaz con los restos de comida para llevar, se transformó en un santuario de la disciplina. La primera vez que enfrenté el ritual fue sobrecogedora. Extendí sobre de encimera una legión de recipientes de vidrio que reflejaban la luz fría del fluorescente, como soldados esperando una orden. Pesar los 150 gramos de arroz integral se convirtió en una ceremonia. Medir los 200 gramos de pechuga de pollo, una ecuación sagrada. Alinear las crucíferas verdes en su compartimento, un acto de fe. Mis manos, torpes al principio, aprendieron los movimientos precisos de un cirujano. El sonido del cronómetro marcando los 12 minutos de cocción al vapor era el latido de un nuevo corazón. El silbido de la olla a presión era el himno de mi domingo. No era solo comida, era el combustible de mi revolución, la munición para la batalla de cada día. La tentación, por supuesto, me rodeaba. El olor a pizza de mi vecino era un canto de sirena. La visión de una tableta de chocolate en el supermercado, un deseo ancestral. Pero entonces cerraba los ojos y volvía a la cocina de la oficina. Volvía a la palabra, y el anhelo se transformaba en firmeza. La primera gran victoria no fue en la báscula del gimnasio. Fue un martes cualquiera, al mediodía, en la oficina. Al abrocharme el cinturón, noté que la hebilla encontraba una nueva hendidura. Un agujero virgen que yo mismo perforé con un clavo y un martillo. Un agujero que estaba una muesca más cerca de quien quería ser. Nadie lo vio, nadie lo supo. Pero en el ruidoso silencio de aquel gesto resonó un triunfo más poderoso que cualquier aplauso. Era una victoria callada, íntima y profundamente mía. Cada tupper era un ladrillo en el muro de mi nueva identidad. Y yo, con mis domingos de ritual meticuloso, era el albañil de mi propio destino. Si las calles vacías al amanecer fueron mi monasterio, el gimnasio se convirtió en mi catedral de hierro. Recuerdo la primera vez que crucé sus puertas automáticas. Una bocanada de aire cargado de sudor, desinfectante y esfuerzo me golpeó el rostro. El sonido era un eco metálico y cavernoso. El choque sordo de las pesas, el traqueteo de las máquinas, los gruñidos contenidos de otros hombres y mujeres librando sus propias batallas privadas. Y los espejos. Espejos por todas partes, reflejando desde todos los ángulos cada uno de mis defectos, cada jirón de inseguridad. Me sentí desnudo, expuesto, un intruso en un templo donde todos parecían conocer el ritual. Las primeras semanas fueron una humillación sistemática. Mis manos, blandas por años de teclados, se ampollaban con las barras. Mis piernas temblaban con sentadillas de peso ridículo. Intentaba mimetizarme, copiar los movimientos de los demás, pero mi cuerpo era un libro abierto que gritaba «novato». Evitaba las miradas, sudaba más de vergüenza que de esfuerzo, y siempre elegía la máquina más escondida en el rincón más oscuro. Pero con el tiempo, algo cambió. El dolor muscular del día siguiente, esa sensación de que tus fibras se habían roto y se reconstruían más fuertes, dejó de ser una molestia para convertirse en una adicción. Era la prueba tangible, física, de que estaba cambiando. Empecé a entender el lenguaje no escrito del gimnasio, el asentimiento de respeto entre dos personas que levantan pesas, la mirada de complicidad cuando alguien logra una repetición que creía imposible. Dejé de ver las pesas como enemigos y las empecé a ver como herramientas. Cada kilo que añadía a la barra era un kilo de inseguridad que dejaba atrás. Cada gota de sudor que caía al suelo era una lágrima de mi antiguo yo que se evaporaba. El gimnasio ya no era un lugar de tortura, era mi crisol. En el eco de los hierros forjaba no solo músculo, sino una voluntad a prueba de todo. Allí, bajo las luces fluorescentes, entre el olor a esfuerzo y el sonido del metal, el cerdo estaba siendo fundido y refundido en algo más duro, más resistente. Algo que empezaba a parecerse muy lentamente a un lobo.
Mientras mi cuerpo se transformaba en el gimnasio, emprendí una revolución paralela en los paisajes de mi mente. Donde antes solo había ruido, las notificaciones constantes del móvil, el zumbido vacío de la televisión, la charla superficial de las redes sociales, comencé a construir una biblioteca de voces sabias. Mis auriculares ya no reproducían listas de éxitos para ahogar el silencio. Ahora transmitían audiolibros que se convirtieron en la banda sonora de mi metamorfosis. Recuerdo con especial claridad una noche de lluvia mientras trotaba en la cinta del gimnasio, escuchando por primera vez sobre la psicología del hábito. Cada gota que golpeaba el ventanal exterior parecía marcar el ritmo de una nueva comprensión. No era una persona perezosa, sino alguien atrapado en circuitos neuronales de derrota. Fue un conocimiento devastador y liberador. Extendí mantas en el suelo de mi salón los domingos por la tarde, rodeándome de libros de logística avanzada que subrayaba con obsesión. Los diagramas de flujo dejaron de ser abstracciones para convertirse en mapas de territorios que anhelaba conquistar. Aprendí sobre la teoría de las restricciones no como un concepto académico, sino como una filosofía para mi propia vida. Identificar el cuello de botella, que era yo mismo, y optimizarlo. En la oficina comencé un juego secreto y peligroso. Mientras mantenían la imagen del Alex de siempre, yo infiltraba pequeñas bombas de inteligencia en informes y reuniones. Un análisis de datos que nadie me había pedido, enviado anónimamente al jefe de departamento. Una sugerencia sobre optimización de rutas dejada caer en un email con copia oculta. Era mi guerra de guerrillas cognitiva. Cada vez que veía una ceja alzada, una mirada de sorpresa, sentía una descarga de poder más adictiva que cualquier elogio directo. La oficina ya no era mi prisión, era mi campo de pruebas, un laboratorio donde podía experimentar con mi nueva identidad desde las sombras. Sin que nadie lo supiera, me estaba convirtiendo en el activo más valioso de la empresa, escondido a plena vista detrás de la máscara del hombre que alguna vez llamaron cerdo. Mantener la fachada se convirtió en el aspecto más agotador y psicológicamente complejo de todo el proceso. Era como interpretar un papel en una obra de teatro que se extendía por 8 horas diarias, donde el más mínimo descuido podía delatarme. Cada mañana, antes de entrar a la oficina, realizaba un ritual de transformación inversa. Me encorvaba ligeramente los hombros, aflojaba la postura que con tanto esfuerzo estaba enderezando en el gimnasio y dibujaba en mi rostro esa sonrisa ligeramente boba, esa mirada de complacencia que todos esperaban ver. Volvía a sacar del armario esas camisas de cuadros, ahora notablemente más holgadas, que habían sido el uniforme de mi antigua vida. Cuando alguien me ofrecía una galleta o un trozo de tarta en la cocina, sonreía y aceptaba, guardando el dulce en un bolsillo para deshacerme de él después. Las mismas bromas de siempre sobre mi buen ver o sobre buscar una silla resistente, para mí, que antes me hundían, ahora las escuchaba desde un lugar de secreto poder. Dentro de mí, una voz fría y clara susurraba: disfruta del chiste mientras puedas, porque pronto no habrá nada de qué reírse. Era agotador, sí. Al final del día, me sentía mentalmente vacío, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Pero ese agotamiento tenía un sabor extrañamente dulce, porque era la prueba tangible de que mi plan estaba funcionando. Saber algo que nadie más sabía, ver sus sonrisas condescendientes mientras yo llevaba un registro mental de mis progresos en una hoja de Excel oculto, se sentía como llevar un traje de superhéroe bajo la ropa de civil. Cada mirada que no notaba mis brazos más definidos, cada comentario que subestimaba mi inteligencia, era como otro ladrillo en el muro de mi determinación. Me convertí en un espía en territorio enemigo, y la invisibilidad que antes me había condenado, ahora era mi arma más poderosa. En el silencio de mi doble vida, estaba forjando no solo un nuevo cuerpo, sino una fortaleza mental que ningún insulto podría volver a penetrar. Aproximadamente en el 6º mes, llegó la tormenta perfecta.
Fue un febrero particularmente gris, donde la lluvia parecía haberse instalado de forma permanente no solo sobre Madrid, sino dentro de mí. Una mañana, desperté con una gripe feroz, que convertía cada hueso en dolor. La fiebre me nublaba la vista y un escalofrío recorría mi espina dorsal en intervalos crueles. Mirar el despertador fue un suplicio. Las 5:05 am parecían una burla en la penumbra de la habitación. Pero lo peor no era el cuerpo, era la mente. Una voz, no la fría y estratégica a la que me había acostumbrado, sino una voz cansada, antigua y familiar, susurró desde las profundidades: «¿Ves? Esto es una señal. Estás luchando contra tu propia naturaleza». Era más fácil, más cómodo, ser el gordito simpático. Nadie espera nada de ti. Puedes rendirte, mereces descansar. La tentación era físicamente palpable. Un edredón cálido y pesado que me invitaba a hundirme. Era la voz del Alex antiguo, suplicando por su supervivencia. Por un largo minuto, me quedé inmóvil escuchando el tamborileo de la lluvia contra la ventana, que parecía decir: «Quédate, quédate, quédate». Cerré los ojos y el recuerdo de la cocina, de la palabra cerdo, acudió a mí, pero, por primera vez, se sentía lejano, desdibujado, como una historia que le hubiera pasado a otra persona. El abismo me llamaba con la promesa seductora de la comodidad. Pero entonces, en un acto que no surgió del odio ni de la rabia, sino de una determinación más profunda y silenciosa, una que ni siquiera sabía que poseía, me senté en la cama. No fue un movimiento brusco, fue lento, pesado, como si mis miembros estuvieran hechos de plomo. Me vestí con ropa de entrenamiento. No corrí esa mañana. Caminé hasta el gimnasio bajo la lluvia, con cada gota fría en el rostro limpiando la niebla de la duda. Una vez allí, no hice mi rutina completa, solo levanté pesas ligeras, sudando la fiebre y desafiando a la enfermedad y a mis demonios. Y cuando terminé, exhausto pero victorioso, supe con una certeza absoluta que había cruzado un punto de no retorno. No era invencible, pero era inquebrantable. Había mirado al abismo, y el abismo había bajado la mirada. El otoño llegó, y con él un rumor comenzó a circular por los pasillos de la oficina como un susurro eléctrico. Se hablaba de una fusión, de una reestructuración, de cambios que podían barrer con años de inercia. La tensión era palpable en el aire. Se respiraba en cada reunión, en cada mirada furtiva entre los compañeros. Yo, desde mi doble vida de fantasma aplicado, observaba todo con la distancia de un estratega. Había pasado tanto tiempo planeando en la sombra que casi había olvidado que el mundo exterior seguía girando. Entonces, un martes por la mañana, llegó el correo. No era un rumor más, era un comunicado oficial de la dirección con el asunto en vernegrita: futuro y reestructuración de la empresa. Lo abrí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mientras leía, las palabras parecían saltar de la pantalla para materializarse ante mí. Creación del nuevo puesto de jefe de departamento de logística. Era el mismo puesto, el mismísimo proyecto para el cual, en otra vida, me habían considerado no solo inepto, sino literalmente un cerdo incapaz de organizar su propia vida. No fue la rabia lo que sentí en ese momento, fue algo mucho más poderoso, una sincronía cósmica. Una puerta que el destino abría justo al final del camino que había estado recorriendo en la absoluta oscuridad. No dije una palabra, no hubo una sonrisa triunfal. Miré a mi alrededor, a los compañeros que cuchicheaban con ansiedad, que se preguntaban si sus puestos estarían a salvo, y sentí una paz extraña. Mientras ellos se aferraban a la seguridad de lo conocido, yo llevaba meses acostumbrándome al vértigo de la transformación. Sin prisa pero sin pausa, abrí mi carpeta personal, aquella que escondía en la nube bajo una contraseña de 16 caracteres y donde guardaba mis notas, mis certificaciones, mis análisis no solicitados. Preparar la aplicación no fue un acto de esperanza, fue un ritual. Cada documento adjunto era una bala que había fundido y pulido en silencio. La pieza final del rompecabezas, aquella que no sabía dónde encajaría, acababa de aparecer sobre la mesa, y yo era el único en la sala que sabía que el juego ya estaba decidido. Llegó el día de la entrevista.
No fue un simple trámite laboral. Fue el día del juicio final. No para mí, sino para todo lo que había representado en esa empresa. La mañana amaneció extrañamente clara, con una luz dorada de otoño que bañaba Madrid. No me vestí, me armé. Me dirigí a una tienda de trajes en la que nunca antes me habría atrevido a poner un pie. El dependiente, un hombre mayor de gestos precisos y mirada experta, me midió sin decir una palabra. Cuando me dijo la talla, una L, señor, sentí que esas 3 palabras sellaron 18 meses de lucha silenciosa. Al mirarme en el espejo de cuerpo entero del probador, no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. La tela caía en líneas limpias y definidas, acentuando unos hombros que ahora eran anchos, una espalda que era recta. No era solo un traje, era una piel nueva. Era la materialización física de mi disciplina. Al caminar hacia la oficina, cada paso era firme, resonante. Noté las miradas como si fueran fogonazos. Los mismos compañeros que durante años me habían visto como un mueble más, ahora me miraban con desconcierto, con incredulidad. Algunos fruncían el ceño, otros susurraban. Era como avanzar entre un mar de espejos quebrados, cada uno reflejando un fragmento distinto de mi pasado y mi presente. No iba a una entrevista de trabajo, iba a una coronación, iba a reclamar un trono que había estado construyendo, ladrillo a ladrillo, en la sombra. Y en el silencio ensordecedor de aquellas miradas, supe que ya había ganado, incluso antes de cruzar la puerta de la sala de juntas. Al abrir la pesada puerta de madera de la sala de juntas, el tiempo pareció detenerse por un instante. La habitación, impregnada del olor a café recién hecho y madera pulida, estaba bañada por la luz matutina que se colaba por las largas ventanas. Allí, alrededor de la mesa de caoba brillante, estaban ellos, los mismos rostros que, durante años, habían sido el paisaje inmutable de mi insignificancia. Roberto, el autor de la frase, sentado a la derecha, David a su lado, y la directora de Recursos Humanos, una mujer de gesto impasible a la que solo había visto a la distancia. Sus miradas, al posarse en mí, no fueron de reconocimiento inmediato, fueron de desconcierto puro, de un procesamiento mental casi audible. Vi cómo los ojos de Roberto se entrecerraban ligeramente, cómo su cerebro luchaba por reconciliar el recuerdo del Alex del pasillo con el hombre que ahora ocupaba el marco de la puerta. No dije nada durante esos primeros segundos. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Al sentarme, la silla de cuero crujió con un sonido autoritario. Coloqué mis manos sobre la mesa, notando el contraste entre la frialdad de la madera y el calor de mi determinación. Cuando por fin hablé, mi voz no tembló. No era la voz nasal y dubitativa del pasado. Era una voz grave, proyectada desde el diafragma, que llenó la sala sin necesidad de alzar el tono. Hablé de cadena de suministro como un general habla de su ejército. Desglosé procesos, anticipé cuellos de botella, propuse soluciones con una claridad que hacía que conceptos complejos sonaran obvios. No estaba recitando, estaba revelando. Cada palabra, cada dato, era una pieza de evidencia que presentaba ante el tribunal. Cuando mencioné un análisis específico de optimización de rutas, el mismo que había enviado meses atrás de forma anónima, vi un desliz en los ojos de la directora. Roberto, por su parte, había dejado de mirarme a los ojos. Estudiaba sus propias manos, la superficie de la mesa, cualquier cosa que no fuera mi rostro. La entrevista duró 45 minutos, pero la sentencia había quedado clara en los primeros 5. No me estaba postulando para un puesto. Les estaba demostrando cuánto talento habían tenido sentado en la última mesa, invisible para sus ojos cegados por los prejuicios. Al levantarme para irme, supe que no les había dado una lección de logística. Les había dado una lección de mirada. Las horas que siguieron a la entrevista fueron las más largas de mi vida. Un silencio eléctrico y pesado se instaló en mi escritorio. Cada minuto era una eternidad. Cada notificación del ordenador, un latigazo de expectación. Intenté concentrarme en el trabajo rutinario, pero mis pensamientos eran un torbellino. Repasaba cada pregunta, cada respuesta, cada mirada cruzada en aquella sala. ¿Había sido demasiado arrogante? ¿Demasiado frío? La duda, esa vieja compañera a la que creí haber dejado atrás,
merodeaba nuevamente por los bordes de mi mente. Los compañeros a mi alrededor parecían moverse en cámara lenta, ajenos por completo al terremoto interno que estaba viviendo. A las 3 de la tarde, el sonido llegó. No fue el timbre genérico de un correo cualquiera. Fue una vibración sorda y urgente en el bolsillo de mi traje nuevo. Un pitido específico, uno que había asignado solo a las comunicaciones de la dirección. Mi mano, por un instante, se negó a obedecer. La sacó del bolsillo con una lentitud deliberada, como si temiera que el movimiento pudiera alterar el resultado. La pantalla del móvil brillaba con una intensidad casi sobrenatural en la penumbra de mi rincón. Ahí estaba. El asunto, en negritas, ocupaba toda la línea. Nombramiento jefe de departamento de logística. No lo abrí de inmediato. Contemplé esas palabras durante lo que parecía una eternidad, sintiendo cómo cada sílaba resonaba en el eco de mis 18 meses de silencio. Jefe, departamento, logística. Eran solo palabras, pero en ese momento eran los escombros humeantes de todo un sistema de creencias derrumbado. Cuando por fin deslicé el dedo y abrí el mensaje, no hubo un grito de victoria, ni un salto de alegría, solo una exhalación larga, profunda, que parecía arrastrar consigo años de peso muerto. Era el sonido de la deuda saldada, del ciclo cerrado. En el silencio de mi rincón, rodeado del zumbido anónimo de la oficina, supe que la guerra había terminado. La primera reunión como jefe de departamento fue un acto de justicia poética en silencio. La sala, la misma donde meses antes me habían despreciado, ahora tenía una silla vacía a la cabecera de la mesa. Mi silla. Al entrar, no lo hice con la arrogancia del vencedor, sino con la serenidad de quien ha llegado a donde siempre debió estar. El crujido de la silla al sentarme cortó el murmullo de la sala como un cuchillo. Ante mí, alrededor de la mesa pulida, se sentaban mis antiguos compañeros. Y allí, a mi derecha, estaba Roberto. Su postura era un estudio de la incomodidad, los hombros ligeramente encorvados, las manos entrelazadas sobre la mesa como buscando apoyo. Evitaba mi mirada, fijando sus ojos en una mancha imaginaria en la superficie de caoba. No hubo un discurso grandilocuente de mi parte, no era necesario. Mi sola presencia en ese sitio era el mensaje más elocuente que podía existir. Comencé la reunión con una profesionalidad impecable, una frialdad respetuosa que era más elocuente que cualquier reproche. Hablé de objetivos, de métricas, de una nueva visión para el departamento. Cuando asigné las primeras tareas, mi voz era clara y neutra, tratando a Roberto con la misma distancia cortés que a los demás. No había rencor en mi tono, sino el peso incontestable de la autoridad legítima. La verdadera venganza, comprendí en ese momento, no consistía en humillar, en frotar sus narices en su error. Eso habría sido un reconocimiento de que su opinión aún me importaba. La venganza perfecta era la indiferencia profesional. Era demostrar con cada palabra, con cada decisión, que me había elevado tanto por encima de su juicio que éste se había vuelto irrelevante. Ellos seguían siendo prisioneros de sus prejuicios, mientras yo había usado esos mismos prejuicios como combustible para mi libertad. Al final de la reunión, mientras recogía mis papeles, nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y en su mirada no vi odio, ni siquiera envidia. Vi el reconocimiento incómodo de un error de cálculo monumental. Yo no había cambiado de puesto, había cambiado de universo, y desde mi nueva órbita sus viejos insultos no podían alcanzarme. Hoy, cuando me miro al espejo por las mañanas, ya no es una batalla, es un reencuentro tranquilo. No busco al cerdo en mi reflejo, porque ese chico, el que cargaba con los donuts y se reía por no llorar, se ha ido. Y tampoco busco al lobo, porque esa fiera fue solo una armadura que me forjé, un personaje necesario para una guerra que ya terminé. Ahora veo a Alex, simplemente Alex, con las cicatrices de las batallas, con la fuerza ganada a pulso, pero sobre todo con una paz interior que nunca antes había conocido.
y he llegado a una conclusión que quizás suene extraña, pero que es profundamente cierta para mí. Le estoy agradecido a aquel Alex del pasado. Le estoy agradecido por el dolor, por la incomodidad, por la vergüenza. Porque sin ese combustible, sin ese fuego que me quemaba por dentro, jamás me habría puesto en marcha. La chispa fue el odio y la humillación, sí, pero el combustible que mantuvo la llama encendida durante todos aquellos meses de silencio fue mi propio y profundo descontento. Te das cuenta de algo crucial: no puedes quemar una versión de ti mismo si no tienes primero una versión de la que desees escapar con todas tus fuerzas. Y es por eso por lo que te hablo ahora directamente a ti que me escuchas. Si estás en tu cocina, en ese momento preciso en el que las palabras de otro, o lo que es peor, tu propia voz interior, te están definiendo como algo pequeño, limitado, un menos que, quiero que recuerdes esta historia. Porque en el fondo, no es mi historia, es la tuya, que aún no ha sido escrita. Ese fuego que sientes hirviendo en tu pecho, esa rabia que no sabes dónde meter, es el material más valioso que tienes. No lo sueltes todavía. No lo gastes en un grito que se apagará en el aire, o en un comentario que solo te dejará vacío. Eso sería desperdiciar un diamante en bruto. Tu misión, si decides aceptarla, es transmutar ese fuego. Convertirlo en la disciplina silenciosa de levantarte cuando el mundo aún duerme, en la determinación de dar un solo paso, hoy, solo uno. Levantarte 15 minutos antes, caminar 500 metros más, abrir ese libro que te intimida, aprender la primera palabra de una habilidad que crees que no es para ti. La gran transformación no es un estallido espectacular. Es la acumulación de días grises, de momentos anónimos, de esas tardes en las que, a pesar de no tener ni una pizca de ganas, diste ese paso igualmente. Es en la monotonía del esfuerzo donde se forja el acero que durará para siempre. Porque la transformación más radical, la que de verdad importa, no es la que se ve en el gimnasio. Esa es solo el síntoma, la consecuencia visible. La verdadera metamorfosis, la que perdura más allá de cualquier elogio o crítica, ocurre en la profundidad de tu ser. Es el lento y poderoso cambio de la mirada con la que te ves a ti mismo, en el espejo. Es pasar de ver un problema a ver un proyecto, de ver una víctima a ver un arquitecto de su propio destino. Y cuando ese cambio ocurre, cuando tu propio reflejo te devuelve una chispa de fuerza en lugar de un muro de duda, eso se convierte en un territorio inimpugnable. Y te lo digo con toda la certeza que me da el haberlo vivido. Eso ya nadie en el mundo podrá arrebatártelo. Nadie. Y así, entre pesas que callaban y madrugadas de esfuerzo, llegamos al final de esta transformación. El viaje de Alex desde el rincón invisible de la oficina hasta el centro de su propio destino se convierte en un eco que nos recuerda que las palabras ajenas solo tienen el poder que nosotros decidimos darles. Si este relato de superación resonó en ti, te invito a suscribirte a Un Café, una historia para acompañarnos en próximas voces, otros destinos. Queremos saber de ti. ¿Desde qué rincón del mundo nos escuchas? ¿Alguna vez has tenido que reinventarte como Alex? Déjanoslo en los comentarios. Cada café compartido es un lazo invisible que nos une a través de estas historias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu complicidad y por elegir este momento para escuchar. Hasta la próxima historia y el próximo café.